Hoy exploraremos una de las preguntas más utópicas de la sociedad. Acompáñanos a reflexionar en este capítulo. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a tu podcast favorito, ¡Qué buena pregunta! Hoy andamos completos, muy contentos y felices. A mi derecha tenemos al buen Alan, con mucho cariño, como siempre, chicos. A mi izquierda al buen Manny acá, como siempre, de este lado. El Luisito Temo. A vosito, Tam. Aquí su servidor, el buen Paz, conocido también como David. Si les interesaba, mi nombre es aunque ya lo vieron en otros capítulos, quiero creer. Pero bueno, estamos con mucha nostalgia porque hace poco nos acaban de informar, hace unos 2 días de que estamos grabando este capítulo, de que falleció el Papa. ¡Oh, Papa! El Papa más cool que hemos tenido, que yo recuerdo, porque uno escribía mucho, el otro era muy espiritual, pero este era un Papa hipster según los comediantes. Acá llegaba y Pues dicen que era el Papa hipster. Llegaban y Papa Francisco, Francisco. ¿Que no vieron esos videos? No, Es que te la debo. varios comediantes se lo dice, me parece Ricardo Farri, luego también Franco Escamilla habló del Papa Francisco, de que no, su show de ¿cómo se llama? ¿Stand-up? No, que el tribunal donde que no es nada, ningún templo ni nada, donde da unas pláticas el Papa y no, parecía de Final Fantasy. Simón, Tenemos pociones y yo le haría el mejor show al Papa, y después sale acá que se hicieron el show, como dijo el Franco Escamilla. Pero pues sí, es una noticia triste. ¿Qué puedes decirnos de esto, Meni? Falleció el Papa. Ya están corriendo las apuestas en Caliente MX para que vayan a ver y a elegir quién quieren que sea el nuevo Papa. Votar por su favorito. Pues, ¿qué te digo? Pobrecillo. Pobrecillo. No lo conocí, pero No lo conocí, pero pues se veía que era chido. Entonces, que en paz descanse. Y pues qué chido, porque se hizo muchos cambios en la iglesia católica, hasta donde recuerdo, ¿no? Referente a todo lo que era la expresión, a las modas, todo ese rollo, incluso hasta creo por la parte de las preferencias de género, ¿no? Creo que sí, también abogó mucho por todo eso. Abogó mucho por los homosexuales, abogó mucho por los jóvenes, abogó mucho por los pobres, tuvo votos de pobreza. Y pues exactamente de esos votos es algo de lo que vamos a hablar del tema. Por eso saqué también algo relacionado a las fechas del Papa Francisco. En paz descanse, querido por unos, odiado por otros. Ya se me olvidó lo demás que iba a decir del Papa Francisco. Que es el único Papa que México ha hecho enojar. Cabrón. Eso no me lo sabía, ¿por qué? Porque una vez que vino a Morelia, en la fila una señora lo agarró y lo jaloneó, y creo que hasta lo tiró de que la señora quería que lo escuchara a él o que le pusiera atención. Y el Papa le dijo: "No seas egoísta". ¿Qué te pasa? ¡No seas egoísta! ¡Boluda! No seas. Pero bueno, la pregunta, ya viéndonos ahora sí a lo que venimos el día de hoy, en Qué buena pregunta, a lo que vieron el título, lo que nos escuchan es ¿cómo terminar con la pobreza? Saco primero el Papa al inicio de este tema porque muchas veces tenemos muy romantizada la pobreza, tenemos romantizados a los pobres, tenemos romantizados todo este tipo de cosas. Se ha malinterpretado algunas hasta textos religiosos donde se dice que no, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres, o a veces se piensa que solo los pobres van al cielo y los ricos se van al infierno y cosas así por el estilo, que está muy equivocado. Acá abajo les dejo, no es cierto, hay una parábola, la parábola de los talentos. ¿La han oído? Me suena, pero no. Yo sí la he oído y hago un pequeño paréntesis. Lo que sí está comprobado, ¿no? De que los pobres y los ricos y eso, lo que sí está comprobado es que los licenciados se van al infierno y los ingenieros se van al cielo. Estos abogados, Pero bueno, la parábola de los talentos, de hecho, es una parábola que se platica y se explica incluso en las conferencias de desarrollo personal. Si han escuchado hablar del buen Jim Rohn, él la utilizaba mucho en aquel entonces, que es el inicio, incluso antes de Anthony Robbins.
y la usaba mucho Jim Rohn. La parábola de los talentos habla de lo siguiente. Ron, Jim, Ron. Existía pues un patrón, ¿no? Una persona con muchas tierras, con mucho dinero, con mucho poder y tenía sus, ¿cómo se dice? Sus sirvientes, sus delegados de confianza. Si fuera una empresa serían sus gerentes, pero pues es la analogía, ¿no? Pero pues existía una persona con mucho poder económico y sus sirvientes de confianza. Entonces, haz de cuenta que hay tres en esta historia. El primero llega y le dice: te concedo 10 talentos, trabájalos, multiplícalos para que cuando yo llegue sean más. Y en aquel entonces los talentos era un tipo de cantidad de dinero, si mal recuerdo, o un tipo de moneda. Era el peso de la moneda. Tengo entendido que, por ejemplo, un talento eran quién sabe qué tanta cantidad de dracmas y quién sabe qué tanta cantidad. O sea, era como que Una cantidad grande. una cantidad grande. Y le dio 10 talentos al primero, que también se puede interpretar de la otra manera, ¿no? Un talento, pues, pueden ser habilidades de esta persona, le dio tantas habilidades para que se ponga a multiplicar, ¿no? Las ganancias de la empresa del señor. Al segundo le dio 5 talentos. No recuerdo si las cantidades están correctas, ahí me corrigen y me funean en las redes. Sí, tengo que entender que eran 10, 5 y 1. Le dio 5 talentos y le dijo: multiplícalos, cuando yo vuelva, pues que sea más esto y lo otro. Y al tercero nomás le dio 1 talento. Y no, pues le dijo lo mismo: multiplícalo para que cuando yo vuelva sea más. Pues ya cuando se va un tiempo el dueño, el señor y los deja solos. Pasa ese tiempo, no sé cuánto hayan sido, 1 año, 6 meses, 2 años, no sé, un largo tiempo, y regresa a hacer cuentas y le habla al primero. Creo que eran 5, 3 y bueno, no sé. Y en la historia le habla al primero y le dice: oye, tú, te di 10 talentos. No es cierto. El discípulo le dice, o el encargado: ya volviste, esto y lo otro, me diste 10 talentos, los trabajé, aquí tienes 20. Lo doblé. Que creo que eran 5 y luego 10. Pero bueno, eso no es lo importante. Llega el segundo y el segundo le dice: no, pues me encargaste 5 talentos, los trabajé, aquí están tus 5 talentos y aquí hay otros 5 más. Ya son 10, ya los doblé. Y llega el último. ¿Qué crees que hizo el último, Alan? Tú que no conoces la historia. Eran 5, 2 y 1. 5, 2 y 1. Bueno, ya sabemos los números exactos. Disculpen los de las redes sociales que me van a poner. Pues, no sé, quiero creer que hizo mucho más que los otros. Llegó el que tenía 1 y le dijo: no, pues te voy a decir la verdad. Me dio mucho miedo perder tu dinero. Tanto que lo enterré en un hoyo para que nadie me lo fuera a quitar, para que nadie me lo fuera a robar. Cuando supe que veniste, lo saqué y aquí está tu talento. Y lo peor de todo es que le dice: yo sé que eres muy exigente y por eso me dio mucho miedo. Entonces, el dueño, el señor, le dice: ¿Cómo pudiste hacer eso? Tus palabras te están condenando porque está diciendo que yo soy exigente y yo te dije que lo multiplicaras. Y le dice: al menos lo hubieras metido al banco para que te dieran los intereses. Y cuando yo volviera, pues me dieras mi dinero con los intereses. Entonces, quítenle ese talento a esta persona, quítenle lo que él tiene y dénselo al que tiene más. Y a esta persona, al que falló, llévenselo allá a castigar. Llévenselo al llanto, no sé. Ahí viene, al llanto y la desesperación. Y aquí se acaba esta historia. Es una historia muy contada entre cristianos, entre desarrollo personal. Y te quedas pensando: chis, desde aquí viene toda esta... Pues sí, no, ¿por qué le vas a quitar al que tiene menos y se lo vas a dar al que tiene más? Para empezar, ¿no? Es así como te quedas pensando y luego... Pero aquí la parte importante es, primero, sabía que era exigente el jefe y no hizo lo que tenía que hacer. Y segundo, hay una frase que se encalca mucho que es: me dio mucho miedo.
Entonces, yo uso mucho esta historia porque hasta cierto punto, porque es una historia cristiana, dice, al pobre, pues no lo vas a mandar mal, ¿no? Te lo vas a quitar con los chidos. No, en este punto, si te hago la compartida espiritual, no va a ir al cielo. Obviamente no estamos hablando de la pobreza monetaria exactamente, sino que la raíz viene de adentro, que viene siendo en este punto el miedo y el no utilizar ya ahora metafóricamente tus talentos. Pero bueno, esta era una historia nomás de pararle contexto al inicio. Mira, para terminar de dar contexto, sí. Un talento era un peso en el que se medían las monedas, era alrededor de 26 a 36 kilogramos de plata. Y tenía un valor aproximado de 6,000 dracmas, hablando de que a ti te pagaban un dracma por día por lo que trabajabas. Entonces era un dracma al día y se acabó. Entonces eran 20 años de trabajo en aquel entonces. En aproximación de cuánto cuesta un kilo de plata actual, vendrían a ser $26,800. $20,800 un talento, más o menos. Y al primero le dieron 5. Ahora, si hablamos de talentos de oro, sería $1.5 millones. Pues era mucho. El dato para que no se quede la duda al aire. Pero bueno, la pregunta del día de hoy, chicos, es ¿cómo terminar con la pobreza? Esta pregunta era para darle un poco de contexto. Primeramente, chicos, para ustedes, ¿qué es la pobreza? La pobreza, pues es no tener recursos prácticamente para poder salir adelante o para poder subsistir. Llámese recursos económicos o pueden ser recursos hasta intelectuales, mentales, si quieres verlo de otra manera, ¿no? O espirituales, como es eso ahorita. Si hay pobreza del alma, pues no puedes ni disfrutar de una buena vida. Ok. Meni, ¿qué dirías tú? Mira, yo la pobreza la puedo dividir en varias partes. Primero, la pobreza mental. Okay. Aquellas personas que están cerradas a nuevas ideas, aquellas personas que se consideran ultra radicales en algunos sentidos, que no quieren ver nada del cambio, que no quieren ver nada nuevo y que todo es así porque así lo he hecho siempre toda la vida. O simplemente aquellas personas que no están abiertas a nuevas ideas ni nada, o que se cierran a querer hacer nuevas cosas porque pues el miedo precisamente. Lo podría dividir entre la pobreza física, material, de aquellas personas que realmente no tienen ni un 5, que no tienen ni nada, ni dónde quedarse muertos, ni nada. Como un tipo que me acuerdo de el fin de semana pasado. Qué miedo. Ahorita contamos la historia. Habría pobreza espiritual, aquellas personas que no tienen una espiritualidad fija en nada, o sea, simplemente no hay nada que los levante en el sentido espiritual, y no estoy hablando de religión, sino literalmente en la espiritualidad no hay nada que sea más allá o que lo puedan utilizar como un medio para mejorar o para crecer. Y lo podría también definir como una pobreza mental, no tanto en lo anterior, o sea, en las ideas, sino en el no querer salir adelante simplemente, o sea, ahí englobaría, por ejemplo, a todas esas personas que tienen problemas muy grandes, pero no quieren dejarse ayudar, ni quieren hacer nada por solucionar esos problemas. Ok. Y de todo eso vamos a hablar en este capítulo porque hay que saber cómo terminar con la pobreza. Ese es el chiste del día de hoy. Aunque es una pregunta muy utópica, que pareciera que no tiene solución y que siempre van a existir los pobres. Al inicio decíamos que se romantizan a los pobres y que dices, es que los pobres son buenos, los pobres quién sabe qué, pero no es del todo cierto. Para empezar me gustaría que me dijeran, ¿cómo han escuchado, chicos, que se dice allá afuera la gente que se podría terminar la pobreza? ¿Cómo podríamos terminar con la pobreza del mundo? Fácil, mira, vendemos todas las propiedades del Vaticano y le damos dinero a cada uno y ya. Hablando del contexto del Papa, ¿verdad? Tan fácil. No, vendemos todo lo de las religiones y se lo damos a todos y ya se acabó la pobreza. ¿Qué has escuchado, Tol? Pues mira,
Es que hay muchos mitos sobre... Sí, toda sí, esa pues los parte. mitos que Ajá. hayas escuchado, así pues Pues por ejemplo, tú los oíste, no son tu manera de... pues hay quienes dicen que simple y sencillamente repartiéndole a todos igual, no al dinero. Legalización. Sí, legalización. Mira, por otro lado, está también lo de que obviamente si tienes mayores ingresos, que sean mayores impuestos, ¿no? Y que eso se supone que se repartiría más hacia el pueblo a los que tienen menos oportunidades. Que sí pasa eso, al menos en nuestro país, pero también hay estrategias de contabilidad para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pues sí, se supone que así pasa. No, pues sí pasa, No, o sí sea, pasa. El o sea, dinero de nuestros impuestos se va a los ninis. si tú ganas más de 1 millón de pesos, te van a quitar casi el 50% de impuestos, pero pues puedes deducir impuestos sabiendo las estrategias de contabilidad, es lo que Pero me te refiero. digo, se supone El que SAT así ahí es. beneficia a los pobres porque nos regresa dinero, entre comillas. ¿Qué más han escuchado allá afuera de cómo terminar con la pobreza? Yo crecí mucho con esto que está diciendo Alan, había una banda de ska que se llama Escape y hablaba mucho de, no, pues hay que repartir todo igual o legalización, muchos de estos tipos de temas, los punks, la anarquía, era mucho de este tipo de temas. De hecho está bien fácil, mira, para terminar con la pobreza, les pagas a todos lo mismo, absolutamente a todos les pagas el mismo salario, o repartes el dinero de todo el país en cantidades iguales, o simplemente no existe la propiedad privada y todo le pertenece al gobierno y todo es común. Al socialismo, ¿no? El socialismo que está muy de moda ahorita. Estoy hablando de socialismo y comunismo. En el caso del comunismo todo le pertenece al gobierno y aquí todo es común, por eso Yo se los tenemos- reparto si quieren. En el comunismo, y en lugar de acabar con los pobres, todos vamos a ser pobres para que no haya nadie más arriba que nosotros. ¿Qué más? Pues mira, se habla mucho de que el que trabaja duro y así, pero eso suena como que muy meritocrático. Digo, porque por un lado está bien que tengas la actitud y todo el rollo, ¿no? Para salir adelante, pero pues muchas veces yo creo que la organización, la estructura del sistema, así por el estilo, pues por mucho que le eches ganas, hay gente de los que no les apoya, ¿verdad? Pero pues bueno, ese sería uno, que todos se pusieran las ganas iguales, ¿no? Pero pues de que le eches ganas a que ganes realmente, pues va mucho distinto. Bueno, pero ahí hay un punto que el que trabaja mucho, pues no es pobre. O sea, no es pobre, realmente tiene que comer, tiene que, normalmente, ¿verdad? Hay países como Cuba donde trabajes lo que trabajes vas a ganar exactamente lo mismo, como decíamos ahorita. Pero tenemos casos de, por ejemplo... Bueno, no, si eres parte del gobierno vas a ganar más. Tenemos casos de personas que son pobres, que se les está carcomiendo el brazo y casi se les cae, pero aún así te rompen la ventana de la casa. Es que tenemos una historia que la puedes... Cuéntala, manía. Básicamente... Un paréntesis ahí. Paréntesis cultural, así muy rápido, para no contar toda la historia completa. Ya, si quiere para profundizar, pero básicamente el fin de semana pasado acudimos a un llamado de auxilio de uno de nuestros amigos porque un tipo fue y le rompió la ventana de la casa, le tumbó un foco. Y se dio cuenta por las Y cámaras. se dio cuenta por las cámaras que tiene. Anteriormente ya este tipo ya le había robado las cámaras, ya le había hecho otros destrozos y demás. Total que fuimos a buscarlo, llegó la policía y un show. Y al chavo, cuando vio que éramos bastantes los que estábamos buscándolo y que iba a llegar la policía, pues la forma de zafarse y como que hasta cierto punto dar lástima o asco, no sé qué buscaba, se quita una venda y pues básicamente era muy de Walking Dead porque literalmente se le veían los nervios, el hueso, se veía demasiado carcomido y demás. Y luego se levanta el pantalón. Y también traía un hueso salido y se veía también así como que la carne abierta y todo eso. Espero y en el Facebook se hagan sumar las caras de Alan en esta parte. Total que nos quedamos nosotros como... What the fuck, o sea, en el video se ve muy claramente cómo este compa pues hace todos los desmadres, brinca y todo y ahí ya no podía caminar, curiosamente. Y curioso, no, lo que se me hace muy feo de esta historia es que estando como estaba, aún así hacía destrozos, aún así se dedicaba a robar, aún así se dedicaba... Estaba muy hardcore. Y para acabarla, al final de la historia resultó que la madre de nuestro amigo había cuidado de él cuando era niño. Obviamente él no sabía que era ella, ¿verdad? Pero ya después se dio cuenta. fue una historia así como de película de... usted es la señora que cuando era niño y los cholos me querían pegar...
nos salvó y nos metió así a la tiendita y para que no nos pegaran. Segundo paréntesis cultural, hace 2 semanas, eso fue este fin de semana, pero hace 2 semanas se metió aquí a la casa del vecino y se quería robar una moto que no sirve, pero se quería robar una moto de aquí del vecino. El mismo vato. El mismo vato. Y pues bueno, cerramos el paréntesis cultural de las historias que pasaron en la semana, que teníamos ganas de platicarles. Gracias, comunidad preguntona, que a lo mejor no se interesan tanto por nuestras aventuras, pero... ¿Ustedes tienen otras historias que nos quieran compartir? Adelante. Adelante, son nos bien gusta el recibidas. chismecito. Nos gusta saber de este tipo de cosas también, porque sacamos también reflexión un poco. Pero bueno, volviendo a la pregunta de cómo terminar con la pobreza, se dicen muchas cosas allá afuera. Se dice que si repartiéramos todo el dinero igual, de hecho hay un estudio de Forbes, si mal recuerdo, que dice que si repartiéramos todo el dinero igual, ¿sí saben qué pasaría? Pues casi terminaremos igual, creo. El dinero terminaría en las mismas manos o muy muy parecido a como está ahorita en un paso de unos, creo que eran 5 o 10 años, o sea, el dinero volvería a estar así... No, y yo creo que menos, o sea, si repartes, supongamos, ¿no? Por dar números X, supongamos que buen Elon Musk, supongamos Bill que Gates, bueno, Jeff Bezos donan su dinero de maneras equitativas, sus billones. No, nos quedan así como, digamos, por decir algo, ¿no? Unos 5 millones por persona. Uh-huh. Les aseguro que en una semana esas mismas personas ya nomás tienen como $100 de ganancia porque ya se compraron una casa súper lujosa que ya no van a poder mantener, un carro súper lujoso que no van a poder mantener y demás. Pero bueno, el primer punto del día de hoy es comprender cuál es la raíz de la pobreza. La pobreza no solo es económica, también es educativa, emocional, cultural y de acceso, así como lo dijo Manny. Y si nos ponemos a pensar bien, la raíz de todos los males, ¿cuál es? La raíz de todos los males, Pues qué van a decir lo que todo el mundo dice, ¡el dinero! No es cierto, no. La raíz de todos los males, ¿cuál es? Thanos. Thanos. ¿Cómo que Thanos? El chamuco. ¡El diablo! ¡Uy, el diablo! ¡Ay, el diablo! ¡Ay, el diablo! No es cierto. La raíz de todos los males es la ignorancia. Uh-huh. O sea, realmente se tiene un mame allá afuera, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere. Obviamente nadie quiere ser pobre porque pues no está chido. Hemos pasado todos por situaciones donde no hay mucho o donde no hay nada y nadie quiere volver a eso. No está chido, no se lo deseamos a nadie. Hay un estudio de un vato que se puso a ver que por qué el pobre es pobre porque quiere y luego probó las micheladas y dijo, no mames, pues con razón. Pero bueno, ya sigamos. Otro mame que luego se los pongo. Pero pues sí, la raíz de todos los males es la ignorancia. El pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque no sabe cómo llegar al otro lado del camino, cómo salir de la pobreza. Entonces la raíz de todos los males es la ignorancia. Incluso si nos ponemos a pensar de no sé, la raíz de las guerras es la ignorancia, o sea que tienen diferentes ideas, diferentes culturas y pues empiezan a destruirse porque pues hay desconocimiento de las cosas buenas, de cómo pueden complementarse. La ignorancia también ha hecho cosas de, no sé, racismo en todas las minorías que hay hoy en día, inclusión que ya se está saliendo de control, pero pues sí, la ignorancia entre gente de homosexuales, entre xenofobia, pues sí. Y aquí la ignorancia pues juega un papel crucial en la pobreza. No se puede cambiar lo que no se comprende y muchas veces la pobreza se juzga sin entender su complejidad. Una persona que crece en un entorno sin acceso a la lectura, mentoría o modelos de éxito puede estar atrapada en un ciclo sin herramientas para salir. En un ciclo sin De hecho, fin. el 80% de las personas que nacen en pobreza extrema en Latinoamérica no logran salir de ella a lo largo de toda su vida. Estos son datos del Banco Mundial del año 2022. El 80% de las personas que nacen en pobreza extrema, toda su vida viven pobreza extrema. ¿Qué opinan de esto, chicos? Pues si lo dice el Banco Mundial, yo creo que sí ha de ser verdad. No te creas, yo siento que sí es muy verdadero esto. La falta de acceso a la información, incluso aún teniendo la información, va mucho sobre la actitud de las personas. O sea, sobre el mismo modo de pensar de las personas, el ámbito en donde creció, todo esto.
tú le enseñas a alguien, ¿no? De cómo hacer inversiones, cómo hacer las cosas bien, cómo conseguir el dinero. Y aunque tenga todo ese conocimiento, depende mucho de acá y depende mucho de que lo ponga en práctica, porque muchas veces decimos, híjole, ya tengo todo el conocimiento. Se los digo por experiencia, así que, ya tengo todo el conocimiento de cómo lograrlo. Y me caen 10,000 pesos, ¿no? Acá en una semana. Y esos 10,000 pesos se me van a comprar una figurita de acción, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, es también mucho acá mental. Lo necesito. De que tengo el conocimiento, pero no lo aplico. Y sí. Alan, ¿tú qué opinas? Pues mira, respecto a lo de la pobreza, sí está bien cabrón, por un lado, porque a veces los pobres que son de pobreza extrema es gente que está peleando hasta por llevarse un pan a la boca en la noche, güey. Uh-huh. Entonces, si hablamos del tener facilidades para poder invertir en algún negocio que le pudiera sacar, el invertir en la educación, el invertir en, tener más oportunidades para poder salir de ahí fácilmente, pues sí está muy cabrón que lo puedan lograr. ¿Por qué? Porque incluso... no menos el día de hoy hablaba con un amigo, Sammy, saludos, respecto a condiciones como las del trabajo de los niños, del trabajo infantil, que decíamos, ok, porque por ejemplo había un artículo justamente de Forbes. Mi papá era un trabajador infantil, mi mamá era trabajadora. Pues sí, puede haberlo sido, pero el punto aquí era, para empezar, fue a partir de una publicación de Forbes. Ya la compartí porque decía varios consejos para enseñar a los niños a mejorar sus finanzas, ¿no? Uh-huh. Y en una de ellas, pues decía que algunos de los niños podían tener un trabajo de medio tiempo para enseñarse a ver lo que era el balance entre la escuela y el trabajo, o para poder empezar a entender cómo era el esfuerzo de tener que ganarse su propio dinero, ¿no? Entonces, mi amigo me pregunta, oye, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Y parte de los puntos que platicamos era de cuál es la diferencia, por ejemplo, de que un niño pueda tomar un trabajo así de ratitos que tenga libres, tipo cerillito, tipo ayudando en la tienda o cosas así ligeras, a diferencia de lo que sería tener que trabajar o de caer en la explotación infantil. Sí, porque por ejemplo, ya en el caso donde hay casas en el que el niño tiene que forzosamente ir a trabajar, que pues obviamente los trabajos no van a ser los más legales, ¿verdad? A lo mejor el niño va a ir a pedir a las calles, a lo mejor va a ir a estar aprendiendo otras mañas o meterse en cuestiones así de ya que involucren el crimen organizado, cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque es lo que tienen a la mano, güey. Si realmente no tienen las facilidades para poder obtener un trabajo que realmente les ayude a la familia, porque primero de nada un punto que veíamos era, por ejemplo, los papás. Ok, a lo mejor hay un padre ausente y a lo mejor la mamá tiene que estar trabajando, pero no da abasto nomás que para sostener la comida y ya. Pero no, puede que no haya las oportunidades de, como decía, de ir a la escuela, de poder ir, de poder tener internet, una computadora en casa, maneras así de educarse de los niños que está muy, muy cabrón. Te digo, y cambian mucho las circunstancias dependiendo del lugar en el que estés. Por ejemplo, aquí, gracias a Dios, pues tenemos el acceso a este tipo de facilidades, si lo vemos de esta manera. Que a lo mejor, por ejemplo, en el sur del país es mucha gente la que no cuenta ni siquiera con ello. Muchos de ellos ni siquiera tienen sus casas bien cimentadas, güey. Muchos no tienen acceso a servicios públicos, muchos no tienen transporte, tienen que caminar horas y horas hasta para poder conseguir esa agua, que nosotros pues tenemos de la tubería y todo, ¿no? Digo, entonces, está bien cabrón el cuando sí tienes las ganas, si quieres, si deseas salir de ahí, pero ¿cómo lo haces cuando tienes que sobrevivir primero? Fíjate, al respecto de eso sí es cierto lo que dice Alan. Por ejemplo, yo hablo y puedo dar mi opinión desde mi privilegio, o sea, porque pues súper pobres no estamos, o sea, tenemos acceso a demasiadas cosas que muchísimas personas no tienen y estamos en un nivel en el que vivimos bien y demás. Pero desde ese privilegio, pues sí puedo dar así como que la opinión de precisamente, o sea, hay muchas personas que no tienen ese acceso, no, es muy difícil. Ahí sí te la creo de que el mundo se vuelve súper difícil en ese sentido de, pues es que así viví, así crecí toda mi niñez, toda mi infancia, adolescencia, juventud. Y es lo único que conozco, es lo único que sé, es lo único que voy a lograr hasta cierto punto en mi pensamiento.
Y salir de ahí se vuelve a veces muy complicado en esa situación. He conocido muchísimas personas que, híjole, tienen muchísimo peor que uno. Que dices, yo me quejo porque me quedé 2 días sin luz esta semana. Y personas que en toda la vida no han tenido ni un solo día de luz o que no han tenido acceso a buenos recursos y todo este tipo de cosas. Recursos naturales o cosas que nosotros damos por sentado de que le abra la llave y ya sale agua y allá no. O sea, hay veces que hay que caminar como Isalas muchísimo tiempo para poder conseguir agua, y eso agua ni siquiera buena, a veces agua ya súper contaminada o cosas por el estilo. En ese sentido, pues sí está bien cabrón el poder decir, pues voy a hacer algo, o incluso cambiar la mentalidad para decir, pues ya no quiero esto o cosas por el estilo. Y también, malamente, personas que sí tienen un privilegio, que sí tienen esos medios y demás. Lo comentaba en podcast pasados, de datos que daban los tiburones en Shark Tank. Uh-huh. Y que decían, muchos de los negocios en donde invertimos, yo creo más del 60-70% de los negocios, sabemos que son inversiones que se van a perder. ¿Por qué? Porque no se tiene esa cultura. O sea, es una persona que ya le invertiste, tú empresario, y dijiste, ok, tú ya está buena, te voy a invertir 2, 3, 4, 5 millones. Y dicen, ¿cuál es el principal problema que tienen las personas? Precisamente la educación. O sea, precisamente el no saber cómo administrar bien su dinero, porque se empiezan a ganar, o empieza a ganar la empresa, y no tienen esa mentalidad de que no es dinero de ellos, es dinero de la empresa y que se tiene que estar reinvirtiendo para poder seguir creciendo y demás. Entonces, dice, muchos de los negocios en los que hemos invertido, decía, no me acuerdo quién, lamentablemente fracasan porque empieza a caer dinero y empiezo a gastar como si lo pudiera o como si nunca se fuera a acabar. Entonces, me llega X cantidad y yo gasto esa cantidad o gasto incluso más. Y agarro deudas que son negativas y terminan yéndose a la bancarrota muchos de los negocios por eso. Entonces, tanto de un extremo, yéndonos a las personas que están en pobreza extrema, hasta algo ya con un poco más de privilegio que quieren emprender, muchos de los problemas es la mentalidad, y muchos de los problemas vienen sobre la educación. Algunos no tuvieron una educación financiera bien, algunos ni siquiera tuvieron los medios para poder hacer algo más. Entonces, pues ahí es un problema bastante grande. De hecho, pues sí, la educación es la herramienta más poderosa para romper con el ciclo de pobreza. Incluso, pues ejemplos, tenemos a Malala Yousafzai, me parece que Meni ya había hablado de ella. Luchó por el acceso a la educación de las niñas en Pakistán, demostrando cómo una persona educada puede cambiar su realidad y la de su comunidad. Simplemente con el trabajo de ella que hizo que llegara educación a las niñas, cambió mucho la economía de Pakistán. Cada año adicional de educación puede aumentar los ingresos de una persona entre un 10 y 20%, según los datos de la UNESCO. Y el apoya programas de becas. Bueno, como ya dijimos, la educación es de las herramientas más poderosas, la mentalidad para superar, porque como dijimos, la raíz de todos los males, o al menos de este caso, es la ignorancia. Y pues una de las maneras de poder terminar con la pobreza sería la empatía, porque obviamente no todos nacen sabiendo esto y no todos tienen los recursos, no todos tienen las maneras, pero quizás hayas tú salido de ahí y hayas obtenido los recursos, y pues qué bonito sería compartirlo con los que no saben, con los que no tienen, con enseñarles. O sea, de nuestra parte queda el compartir todo lo bueno que vayamos aprendiendo en la vida para que le vaya bien a todos, en lugar de tener esta mentalidad del cangrejo que se la adjudican a los mexicanos, que cuando quiere salir uno de la cubetita, sí conocen ese chiste, ¿no? Lo jala el otro. Que lo jala el cangrejo, y que dicen que los cangrejos de los otros países que se ponen entre ellos y se ayudan a salir de la cubeta, y que tienen que tapar esos y ponerles un ladrillo arriba de esas cubetas de cangrejos vivos para que no se salgan. Entonces, pues ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, es el egoísmo, es el querer todo para mí, la mentalidad de escasez, de creer que si la persona aquella gana, yo no puedo ganar, y es una real tontería, porque la riqueza crea cada vez más riqueza.
no sé, pongamos un caso hipotético de un pueblito donde pues un niño empieza a hacer su negocio de zapatos, pues todos los que tienen zapatos empiezan a comprarle. Pero también a raíz de eso, pues va a haber alguien que diga, pues si va a haber zapatos, pues entonces vamos a hacer equipos de fútbol, porque ahora ya van a poder jugar en las de estas y de ahí sale otro negocio. Y luego va a decir alguien que dice, pues si va a haber equipo de fútbol, pues vamos a poner comida. Y entonces los que vean el fútbol, pues van a andar comprando la comida. Y entonces ahora sí hay comida y así se fijan, se va expandiendo y la riqueza crea cada vez más riqueza. Pero tenemos una mentalidad de escasez muy grande. De hecho, fíjate que al respecto de eso, en la antigüedad, hablando ahorita que empezábamos con temas religiosos y demás, por ejemplo, pongo un ejemplo de la Biblia, ahí se criticaba mucho a los fariseos y a todo ese tipo de gente, los que conocen de eso. Para los que no conocen, los fariseos pues básicamente era como la élite en aquel entonces de los grupos religiosos. De los grupos religiosos, eran los que tenían lana, los que tenían sirvientes, los que eran más respetados, los maestros de la ley, los grandes maestros de todo el conocimiento en ese sentido. Y no solo ahí, o sea, me voy más atrás, me voy por ejemplo a los griegos, me voy a los romanos, todo este tipo de cosas. ¿Cómo se elegía en aquel entonces a los alumnos? Allá no era como que, yo voy a ir a la escuela de fulanito, de Sócrates o lo que sea. Allá era el mismo Sócrates el que decía, a yo le veo posibilidad, le veo potencial. Y desde edades muy pequeñas era cuando ese tipo de personas pues los jalaban. Entonces decía como que yo, alguien que estoy acá en la élite, que tengo dinero, que tengo facilidades y demás, pues voy a agarrar a alguien que no tiene absolutamente nada, generalmente, y lo voy a tomar como mi discípulo. Lo voy a tomar como mi discípulo al que le voy a enseñar absolutamente todo lo que yo conozco para que él sea mi protegido y eventualmente también logre lo mismo que yo he logrado. Entonces, por ejemplo, en las élites así eran como se hacían en las escuelas. Era como que los que en las sinagogas y demás, acá hablando de los judíos en Jerusalén, pues en las sinagogas los que veían con mayor potencial, pues era como que vente, te jalo a mi escuela, te voy a transmitir todo lo que yo sé y se esforzaba muchísimo más y llegaba a ser parte de la élite. Muchos pues no llegaban a eso, pero los que sí, los que se esforzaban, los que cambiaban su mentalidad, los que todo eso, pues llegaban a ser parte también de la élite y también tener sus grandes propiedades, ganancias y demás. Y así en todas las sociedades antiguas, era como que si yo soy una persona muy influyente, un filósofo, un científico, alguien de la élite, lo que sea, pues voy a tener mis protegidos en la política. Por ejemplo, en Roma, de los casos más conocidos era, ¿cómo se llamaba tipo? Catón, era uno de los senadores más influyentes de la época. Y Catón pues tuvo a su propio discípulo al que le enseñó todo lo de política, y cuando él muere pues el otro se queda ya en su poder de privilegio precisamente, y el otro pues era un X ahí plebeyo, o sea, ni siquiera de patricio ni nada. Entonces así era como se hacía anteriormente. Ahorita hemos perdido mucho esa cultura de pues voy a enseñarle a alguien, ¿no? He conocido amigos de que sí tuvieron mentores, así que, yo estaba en las calles, yo dormía en lo peor de lo peor. Comía de la basura. Yo comía de la basura y llegó alguien y me enseñó. De hecho, pues me gustaría platicar, ahorita que tocábamos el tema de, no, es que pues está muy cañón para los que viven en la calle, para los que tienen muy poco. Yo tengo dos grandes héroes que tienen historias muy, muy geniales. Una es, cuando era niña, mataron a su madre a la edad de 5 años, le pegaron con un bat, literal, así, porque la marrana de la vecina, no la vecina gorda, sino que literal la marrana de la vecina, un puerco, se metió a la casa de esta niña, y pues eran gente muy humilde de rancho, y se empezó a comer los cultivos de ellos, y la madre de esta niña pues intentó espantar a la marrana para que se fuera y no se comieran los cultivos, y llegó la vecina y la madre de la niña dijo, qué chido, ya me van a ayudar, y guamazos le pegaron con el bat creyendo que se habían robado la marrana. Entonces la niña de esta historia
que admiro un montón, pues se queda sin madre. Su padre se va a Estados Unidos para poder mandarle sustento, el cual nunca manda y nunca vuelve. Dejan a esta niña. Se fue por cigarros y nunca volvió. Se fue por cigarros y nunca volvió. Se consiguió una madrastra. Y bueno, se había conseguido otra esposa de este señor y se fue a Estados Unidos y se la llevó para allá y nunca volvió. Dejaron a esta niña con su abuela y sus 4 hermanos, 3 hermanas, un hermano y ella, todas en la pobreza. Y a ella desde niña la meten a trabajar para ganarse la vida, vendiendo lo que podía, y la hacían ir a limpiar casas de personas para que le dieran solamente de comer. Pero hubo un suceso que le cambió la vida a esta niña, que incluso cuando me contó su historia, ella no sabía que esto le había cambiado la vida. Su abuela la metió a trabajar en una casa de españoles, a hacer la limpieza. Y pues en ese entonces los españoles pues eran gente de dinero, que tenían recursos, que se habían venido allá porque pues tenían tierras y no sé qué tanto rollo. Eran gente que vivían muy diferente. Esta niña se sacó de onda porque veía que los españoles se levantaban, hacían ejercicio, leían libros, meditaban o hacían oraciones, comían juntos en familia. Veía este tipo de cosas. Estas personas apoyaron a esta niña en el sentido de pues me dijeron que solo ibas a venir por comida con el trabajo de la casa, pero ten aquí el extra, o ten comida para que también extra para que lleves a tu casa. También le enseñaron cosas de pues te conviene ir a estudiar tú también para que salgas adelante. Pues total, crece esta niña y crecen sus hermanos, y todos crecen de manera muy diferente porque todos hicieron cosas diferentes. Pero a esta niña le va muy bien cuando crece y sale de la pobreza. Y te quedas, no manches, ¿cómo le hizo? No tenía nada, literal, así como los casos que me dices que pues tenía que mendigar comida. El caso número 2 de mi otro héroe es un niño. Este niño estaba más hardcore porque tenía 6 hermanas, o 7, no recuerdo bien. Y pues tenía sus 2 padres, pero uno de sus padres era trailero y no lo veían todo el día. Y pues era ese padre que tenía una novia en cada puerto. Y ese padre caguamero que pues cada vez que preferían no verlo porque cuando lo veían eran putazos y llegaba de malas y nomás quería, pues sí, ya saben, un misógino de aquel entonces de este niño. Y pues este niño tenía que trabajar vendiendo mazapanes, vendiendo el periódico en una gasolinera para poder salir adelante desde los 5 años aproximadamente, porque tenía que ayudarle a su madre a poder mantener a sus 6 hermanas. Entonces desde pequeño él aprendió a vender, él aprendió a salirse, él aprendió a ¿cómo se dice? Ser bolero en el centro, vivía en la Ciudad de México. Y resulta que en la escuela se da cuenta que le va muy bien en la escuela y que si le echa ganas pues puede llegar a cosas mejores, a tal grado que cuando acaba la primaria o la secundaria, no recuerdo, su padre le dice que qué chido que ya acabaste de estudiar para que te vengas a jalar conmigo al tráiler. Y pues este niño le dice, bueno, ya adolescente, no, a mí no me gusta eso, yo quiero estudiar. ¿Por qué? Porque este niño en la biblioteca de su escuela le gustaba leer, y la bibliotecaria le empezó a explicar cómo era la situación económica y le dijo que si él estudiaba cierta carrera le podía ir mejor, porque en esa época en aquellos tiempos esa carrera era muy bien pagada y que a él se le daba muy bien. Entonces él quería estudiar esto y su papá le dijo, no, tú te vas a venir a trabajar conmigo al tráiler y eso es lo que va a ser tu vida porque pues eres mi hijo y bla, bla, bla. Mi casa, mis reglas. Mi casa, mis reglas. Y pues el niño le dijo, pues el adolescente, ni te veo, yo he trabajado desde pequeño, si no me vas a apoyar, no me apoyes, vete, yo puedo trabajar para mí. Y pues terminó la carrera y este niño también salió de la pobreza, de esa pobreza extrema. Estos 2 niños de los que acabo de hablar pues son mis héroes porque son mis padres. La niña es mi mamá
el niño es mi papá. Y pues ellos me enseñaron que a pesar de la pobreza extrema, se puede salir adelante. Obviamente tiene que ver todo el contexto y todo lo que vive cada quien, ¿no? Tiene que ver con la mentalidad, pero también yo noto que hay ciertos rasgos que pasaron. Mi papá conoció una bibliotecaria que le dijo, así está la situación. Mi mamá conoció una familia de españoles que le cambió la perspectiva, y incluso cuando cambias esa perspectiva te quedas, ah, caray, hay otra manera de vivir, hay otra manera de hacer las cosas. Porque la pregunta también aquí sería, Ben y Alan, si ustedes el día de mañana, digamos que tienen un blackout de la peda o algo así por el estilo, despiertan dentro de un basurero, sin nada, ¿qué van a hacer? ¿Qué harían? Buscar ropa. O sea, sí, ropa sí tenían, ¿verdad? Pero me refiero sin nada, no tienes documentos, no tienes papeles, no tienes dinero, no tienes a dónde llegar, así, estás en un lugar desconocido, estás en un basurero. ¿Qué harían? ¿Se quedarían en el basurero? Claro que no. Ni de pedo. Ni de pedo. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedarían en el basurero? Porque sabemos que se puede hacer algo mejor. Ya tenemos esa educación y mentalidad de que no me voy a quedar ahí, o sea, voy a levantarme, y si ya lo perdí una vez o 2 veces o 5 veces, ya sé que lo puedo volver a hacer, entonces. Y un dato importante de la historia de mi papá es que él aprendió a vender desde niño. Y la realidad es que una persona que sabe vender nunca va a tener hambre. Aunque no me crean, el que se pone abusado hasta las piedras las empieza a vender. Yo lo hice de pequeño y probablemente tú también, Alan, que me ponía a romper piedras de pequeño y unas tenían cuarzo, y pues ibas con señoras o ibas con gente así en los parques y, oiga señora, Yo le vendí la misma piedra a 5 de mis primos, a cambio de paros. Entonces, el que aprende a vender, que no necesariamente es por dinero, a veces son trueques como esta película. Hay una película, ¿no? Que van haciendo trueques desde una pluma y terminan consiguiendo así. Y hay casos reales también donde hacen ese tipo de retos, experimentos y hice un trueque con una pluma y terminé teniendo un carro. Y te pones a ver y ¡ala! Entonces, el que aprende a vender nunca tiene hambre. Pero esto es parte de la educación, ¿verdad? Entonces, lo que sigue es romper la mentalidad de escasez. La pobreza también es mental y emocional. Muchas personas viven desde una programación de escasez aprendida, incluso si no están en pobreza extrema. La mentalidad de escasez no solo es no tengo, es no merezco, no puedo, nunca saldré de aquí. Personas que al ganar más dinero lo pierden rápidamente porque no han transformado su relación interna con la abundancia. Según un estudio de Harvard Business Review, cambiar la mentalidad de escasez por una de crecimiento mejora significativamente la toma de decisiones económicas. ¿Ustedes qué pueden decir de esto, chicos, de cómo se le hace para cambiar la mentalidad? O ya hablamos del caso del basurero, que eso es la realidad, ¿no? O sea, si una persona de nosotros despierta sin nada en un basurero, pues no nos vamos a quedar ahí. Probablemente mucha gente que está en la calle no sabe de otro tipo de vida, no sabe de otro tipo de perspectivas, no sabe cómo se puede hacer y no tienen otra, pues sí, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad de escasez? Yo pienso, porque la verdad se me hace cabrón, porque pues no solo depende de cómo puedo cambiar la mentalidad de otras personas, ¿no? Sino cómo cambiar mi propia mentalidad. Entonces yo siento que cuando quieres intentar ayudar a alguien más, la mejor manera es el ejemplo. O sea, para la mentalidad es el ejemplo. En este caso, por ejemplo, de las 2 historias que nos contaste, era ver el ejemplo de las otras personas. O sea, ver que sí se puede lograr cosas mejores, que hay otros estilos y formas de vida y todo eso. ¿Cómo puedo cambiar la mentalidad si yo estoy en el caso de estar en el basurero? Pues ahí estaba más cabrón. Necesito llegar al fondo, al tope, a lo peor de lo peor. Y tal vez en ese momento diga,
no quiero ya estar aquí. Pero tal vez estando aún en el tope, pasa de que aún con una mano que puedes ver de lado a lado y cosas por el estilo, aún así quieras seguir estando ahí o lo peor de lo peor. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la mentalidad? Pues creo que es mucho el hartarme de mi situación actual, el hartarme de vivir en lo mismo o seguir el mismo giro de la rueda del tiempo. Ahora estoy viendo la rueda del tiempo, muy buena, vayan a verla en Prime. Pero seguí el giro, ¿no? De lo mismo de toda la vida, de que así han vivido todos mis antepasados y demás. O llegar hasta ese punto en el que ya estoy harto de mi situación y quiero algo mejor. Y algo mejor, o sea, puede ser desde el simple hecho de vivo aquí entre basura, ya tengo un lugar donde quedarme. Ya, ese fue mi logro de toda la vida, pero fue un logro enorme para esa persona. O sea, realmente no demerito a alguien por eso, de decir, no tenía nada y ahora tengo un cuarto mínimo. Y ya, o sea, esa fue mi felicidad más grande en toda la vida. Pues qué bueno, o sea, porque al menos lograste ese cambio de no tener nada, de tener una mentalidad muy pobre, de estar en lo peor de lo peor, a tener ya algo que puedes llamar propio. Obviamente, si le seguimos rascando y si se sigue en esto, pues ya logras cosas mucho mejores y mejores y mejores y cada vez puedes ir mejorando en ese sentido. Simplemente es como que si yo estoy en ese punto, llegar al punto de hartarme de mi situación y salir de ahí, o si yo estoy en una posición ya más de un privilegio, ya más de tener una mentalidad un poco diferente, pues tratar de enseñar con el ejemplo, no decir el típico. Yo no soy de esas personas que soy muy dado a ayudar a otras personas, ¿no? En el sentido de llegan y me piden dinero, yo no soy una de esas personas que suelo decir, sí, toma, ahí te va el dinero. Prefiero hacer otro tipo de ayudas. O sea, hay veces que me llegan y, oye, tengo hambre, ¿me puedes apoyar con dinero? No, amigo, no te voy a dar dinero. Te puedo apoyar con algo de comida si quieres. Si realmente es esa tu necesidad, te puedo apoyar con algo de comida y hasta comer contigo, tener un tiempo de escucharte, de platicar, algo que nadie en la vida va a hacer. Y ya siento que ahí muy pendejo el asunto, ¿no? Pero siento que al menos aporté poquito a esa persona. Intento a ver si al menos de esa forma esa persona como que se le prende el chip y cabrón, porque alguien que todo el mundo me trata como basura y alguien se dio el tiempo para escucharme, para comer conmigo, cambia un poco su mentalidad. Pero dar dinero no, se me hace la peor estupidez del mundo porque simplemente estás contribuyendo a un cáncer mayor o simplemente estás contribuyendo a que siga el ciclo en lo mismo. Entonces, si puedes ayudar un poco con el ejemplo, si puedes ayudar un poco con prestar lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, para escuchar a la otra persona, para darle tus consejos, para platicar tu propia experiencia, pues bueno, esa es una forma de cambiar la mentalidad. Fíjate, tocaste puntos muy chidos. Dijiste, bueno, los dos grandes maestros. Uno es el dolor. O sea, cuando ya te hartas, te calas de estar sufre y sufre de no manches, ¿por qué la vida está tan mal? ¿Por qué la vida tan Llega un punto en que decimos, debe haber otra manera y tengo que salir de este basurero, o tengo que moverme de aquí, tengo que hacer algo. Y pues muchos que, así como dicen, ¿no? El barrio te quedó pequeño, pero nunca saliste de él. Entonces, o sea, ya tienes que hartarte, tiene que dolerte. Ese es uno de los grandes maestros. El segundo maestro es la sabiduría, que la sabiduría viene a partir también de inspiración de otras personas, viene a través de libros, viene a través de consejos, viene a través de alguien que te quiso enseñar, de alguien que estuvo ahí. Y además de eso, tocaste otro punto que la mayoría de la gente, de hecho una persona que hasta nos quiso funar en YouTube o en algún video, decía, no, pues es que si tienes dinero, pues nomás haces más dinero porque lo reinviertes y quién sabe qué. No es tan fácil, no es nomás tener el dinero. De hecho, normalmente si le das dinero a una persona, lo pierde, porque el dinero no es mágico. De hecho, el dinero potencia lo que tenemos adentro. Y porque mucha gente dice, no, el dinero vuelve mal a la gente. Y no, o sea, realmente
potencia lo que está dentro. Si esa persona es buena, normalmente pues va a hacer cosas buenas, puede que haga más negocios y le vaya mejor, o puede que ayude a más personas que pues estaban sufriéndola para que no les vaya tan mal. Pero si una persona es mala, normalmente potencia eso y pues probablemente se lo gaste en la pedota, se lo gaste hasta en vengarse de alguien, hasta en hacer cualquier cosa, ¿no? De que no, es que la herencia es nomás para mí, voy a pagar para que desaparezcan o se lleven de aquí estas personas y yo me quede con todo. Y entonces, pues sí, el dinero potencia lo que tienes dentro. Lo que realmente importa es ir a la raíz que está acá adentro. Y como decíamos, si se puede iniciar con nada, cuando ya tienes y sabes algunas cosas, se puede hacer aún todavía más. En lugar de querer que la solución sea algo mágico, no sé, creemos que va a bajar un duende del arco iris con una olla de oro a solucionarnos la vida, creemos que va a llover dinero del cielo, o al menos dulces y... las canciones de Barney. Y pues no, la realidad es que, como hemos dicho antes, la vida es tan chida, el universo es tan chido, Dios es tan chido que te dio el lápiz de tu vida, te dio la pluma y te dijo, tú hazla, tú escríbela, no esperes que llegue un superhéroe y te salve, mejor tú sé ese superhéroe. Está chido, está chido. Sí, mira, siguiendo esa parte de lo que dice Manny, o sea, tal cual, sí es tener un impulso. Puede ser el impulso interno o el impulso externo. El impulso interno, como de lo que ya mencionaste, puede ser el dolor, puede ser el hambre y no me refiero al hambre física tal cual, sino al hambre de querer algo más. Te digo, una cosa es de que llegues a un punto donde digas, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya no puedo más. Y otra cosa es de que digas, ok, puedo con esto, pero quiero algo más. Te digo, y el impulso externo de que tengas un mentor, que tengas una persona que fue empática contigo, un amigo que te dijo algo que te inspiró, una persona que escuchaste, algún líder, algún influencer, algún quien sea, que sea un impulso que conecte contigo y que te haga decir, ah, cabrón, sí es cierto, puedo hacer algo más que esto que he estado haciendo hasta el día de hoy. Te digo, y a partir de ahí es algo que te logra encender esa chispa, ¿no? Porque es como ya mencionabas, es como un fuego, ¿no? O sea, necesitas esa chispa que haga que se encienda y ya de ti depende qué tanto quieras alimentarlo para realmente poder salir y dar ese cambio a todo lo que decía Manny. Digo, hay algunos que su llamita a lo mejor va a ser una antorcha de mano y hay otros que van a tener un incendio forestal. Te digo, y creo que mucho de eso está en parte en ver a qué es a lo que quieres realmente, que va a definir el tamaño de tu fuego, y en eso vas a empezar a ver la relación entre el dar y el recibir. Porque por un lado, en dar me refiero no simple y sencillamente como que, todo lo que tengo, no dárselo a la gente, sino a, ok, yo quiero recibir algo, pero tengo que dar algo primero para recibirlo, que es como la de la acción y reacción, ¿no? Por así decirlo. Que si yo sé, por ejemplo, vamos al ejemplo del físico que lo utilizamos muy seguido, ¿no? Si sé que quiero un físico atractivo, que quiero estar atlético, que quiero estar sano, pues sé que primero tengo que dar de mí. ¿Qué tengo que dar? Mis ansias de comer chunches, tengo que dar mi esfuerzo para hacer ejercicio y no necesito un gimnasio necesariamente, puedo ir a correr, puedo ir a hacer ejercicios en mi casa y saber qué es esa parte de esfuerzo que tengo que dar para recibir esa recompensa y al momento de recibirla, aprender a disfrutarlo, sentirnos merecedores de lo que estamos recibiendo por lo que estamos dando. Te digo, y estar viendo cuáles son esas partes donde nos corresponde dar y de ahí empezar a recibir. Y conforme más empiezas tú a dar, vas a tener retribuciones y esas retribuciones te van a permitir ir dando más cada vez, que por ende se va a reflejar en más recompensas. Y todo lleva un sacrificio en este sentido. O sea, por ejemplo, en el caso del ejercicio, mi sacrificio va a ser mi tiempo, mis ganas de comer chucherías, como dice Alan, va a ser el sacrificio de aguantar el dolor, porque a fin de cuentas creo que también parte de salir de la pobreza es saber sobrellevar el dolor. ¿Cuál dolor? El dolor de a veces perder familiares, el dolor de las críticas que me va a hacer la gente, el dolor de todas las voces internas y externas que me van a decir tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres una basura, tú no sirves en este mundo. Y dentro de los factores, siento que se requieren mucho los dos factores en este sentido, de decir,
ya me harté y tengo que buscar algo que sea mi fuente de inspiración, o sea, o que me llegue una fuente de inspiración. Pero si ya estoy hablando de que nada más está haciendo con mis propias fuerzas, pues tengo que buscar una fuente de inspiración, tengo que cultivarme, tengo que hacerme amigo del dolor. ¿Y cuál es el dolor? El cultivarme, precisamente, porque a veces es más fácil estar en un celular scrolleando que buscar y leer un buen libro, que buscar información, que ver cómo puedo emprender nuevos negocios, nuevas cosas, nuevas habilidades, aprender nuevas cosas. Entonces a veces me voy a quitar mi tiempo de ocio para invertirlo en algo más allá, y a veces no voy a tener tiempo en el día. O sea, a veces es de que, oye, ¿quieres salir? No puedo porque estoy estudiando, porque estoy cultivándome, porque estoy intentando hacer las cosas de manera mejor. Entonces no puedo tener un tiempo de ocio, y ese es el dolor que me va a causar el crecer. En el caso, por ejemplo, de que no se cumplan las dos condiciones, de que, ok, sí, ya me harté, pero no busco más allá, o no busco ese motivación o ese extra, muchas veces es donde pasa lo contrario, de que una persona dice, ya me harté, pero no quiero algo mejor, simplemente quiero dejar de sufrir. Entonces, ¿cómo es mi dejar de sufrir? Pues a veces es autodesvivirme, a veces es el simplemente olvidarme de mí mismo. Usar estupefacientes. Ajá, o sea, olvidarme de mí mismo. Es más fácil decir, pues ya me harté, y como no quiero sentir, pues me mantengo siempre en un estado en el que no sientan absolutamente nada. No quiero sufrir, pero sé que subir me va a costar, o me va a hacer, o me va a doler también, así que me quedo aquí sin sufrir. Me quedo aquí en mi dolor. En medio, en el limbo, con un estupe. Sí, oye, y justamente, mira, por ejemplo, con todo lo que nos dice Manny, voy a retomar la metáfora de la lumbre, ¿no? De la llama. Que si al momento en que tú ya tienes esa chispa, ya empiezas a ver lo que ya decíamos, objetivos, empiezas a planearte qué es lo que quieres conseguir, y a partir de ahí empiezas a escoger cuál es el combustible que le vas a echar a esa llama, qué es el conocimiento que tienes que empezar a adquirir, en qué es lo que quieres aprender, en aprender a manejar el dinero, en rodearte de las personas correctas. Incluso, por ejemplo, digamos que es alguien que dice, pues es que yo quiero tener un taller mecánico, quiero aprender, pero no tengo idea de cómo hacer la mecánica. ¿Qué es lo que harías tú? Ir a trabajar a un taller mecánico, pedir jale de auxiliar del auxiliar hasta que me den. Te digo, hay por ejemplo una película, creo que era Cantinflas, te digo, voy a tomar el ejemplo, pero que entra una empresa pidiendo un puesto chido, pero no se lo dan. Y él dice, ok, ¿qué puesto tienen? Y creo que de barrendero o algo así. Y empieza a trabajar desde abajo. Y por su desempeño, ¿no? Que se abre una vacante. Yo quiero esa. Pero tú no sabes, no, sí. Mientras estaba trabajando aquí me empecé a ver cómo era el que seguía. Ajá. Y así va subiendo poco a poco hasta que creo que se vuelve de los meros de la empresa, ¿no? Te digo, y podemos ir haciendo eso en el camino. El chiste es de que veas hacia dónde quieres caminar e irte preparando en el inter para cuando esté la oportunidad, estar preparado para tomarlo. Y estar preparado no solamente en lo mental o en lo de la sabiduría, sino estar preparado también aquí. Para que si llega ese miedo, que si llega esa limitante, tú digas, no, vale más el hecho de que yo quiero ir allá que de quedarme aquí con este miedo en mi zona segura. Arriesgarme por querer conseguir algo más que solamente estarme estancado y quedarme con lo poquito que tengo porque quiero ir por más. Y bueno, volviendo a la pregunta de cómo terminar con la pobreza, pues la riqueza se crea vendiendo y pensando. Así que la manera más genial y más chida sería que todos emprendiéramos e hiciéramos comunidad, porque si se fijan también esto de la pobreza también viene de la pobreza espiritual, porque en el sentido de que cuando tienes esa espiritualidad tienes un propósito, y ese propósito normalmente o debería de ser servir a los demás de alguna u otra manera. Entonces todo el que sirve a los demás de alguna u otra manera va a recibir su paga con su emprendimiento, con lo que haga, y no va a tener hambre. Es muy dicho que el que no trabaje, que no coma, pero también es muy dicho que, pues estos ejemplos que les ponía de la comunidad, o sea, realmente todos necesitamos de todos, y todo lo que hagamos va a impactar. Si impacta positivamente, pues vamos a recibir beneficios positivos. Si impacta negativamente, pues van a querer ir a levantarte y llevarte a la policía y que te quieren hasta agarrar con el bat acá, guamazos, por andar robando. Entonces,
Todos, Tienes que andar enseñando los huesos. que tengas que andar dando lástima. Ay. Entonces, ese es el chiste, que todos de alguna manera, si queremos salir de la pobreza, tenemos que pensar en esa mentalidad de servicio, pero de manera de negocios, de manera de emprendimiento, y no tanto por el dinero, sino por simplemente pues estar mejor. Y de hecho hay algo muy curioso: si tú piensas más en ayudar a las personas, o sea, y dejas de lado así como el tener más tú, te llega más. Es muy curioso. Y también es lo mismo, así como que la gente de que es que me atiende bien chido, me trata muy bien, me gustan mucho sus tenis, me gustan mucho sus pizzas, me gusta mucho cómo lava mi carro, y te vas cayendo bien por esa misma actitud, por ese mismo y te van recomendando, y va llegando más, va llegando más, va llegando más. Y tienes que aprender a pensar también, porque hay un momento en el que lo mejor también es delegar ciertas cosas para que vayas creciendo y tú también vayas teniendo tiempo. Entonces, la clave también está en esto, en tener emprendimiento con propósito, y que pues vernos de manera de comunidad, no vernos de manera de soy yo y me valen queso todos los demás, sino realmente lo que estoy haciendo, cómo está impactando al mundo. Bueno, no sé si quieran comentar algo final de este tipo de cosas, de la pobreza espiritual o del emprendimiento. Pues yo nada más te haría una pregunta a ti, televidente, espectador, escuchante, streamer, gente que me está escuchando o viendo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres dejar de ser pobre o tener una situación mejor? Aquí la pregunta que te haría es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿O qué estás dispuesto a ofrecer para poder lograrlo? ¿Qué estás dispuesto a, pues sí, a dar de ti mismo para poder lograr? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a hacerte amigo del dolor? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a sufrirla? ¿O hasta dónde estás dispuesto a sentir el dolor de esto y convertirlo en una herramienta? Entonces, esa es la pregunta que te dejo a ti. Nos la puedes dejar en los comentarios, la puedes utilizar como algo personal, pero hasta dónde quieres llegar va a depender mucho de lo que quieras sacrificar para lograrlo y el dolor que estés dispuesto a soportar. Bueno, Manny lo dijo muy bonito, la verdad, entonces yo te lo voy a poner de otra perspectiva. Solo piensa si la misma mierda que has cargado toda tu vida la quieres seguir llevando a todos lados. Mira, hay un punto en el que decimos, estamos bien con lo que tenemos, pero ¿es realmente lo que queremos? La verdad, a mí me costó mucho entenderlo, porque yo iba, por ejemplo, con la corriente y llegué a mi punto donde estuve llorando, donde estuve desesperado, y me daba vergüenza hasta pedir ayuda. Pero hay ocasiones en el que ese salto, incluso el de pedir ayuda o de poder externarlo con alguien, te hace que prendas esa chispita y que de ahí empieces a moverte para hacer los cambios que realmente quieres en tu vida. Y si en este caso es lo de la pobreza, ya el buen Manny te doy el consejo perfecto. Dirían que por más que le digan las abejas a las moscas que la miel sabe mejor que la mierda, van a batallar en convencerlas o no las van a convencer. Yo quiero terminar con un hack de vida que aprendí de un gran mentor, que si tú, amigo, amiga, preguntón, preguntona, preguntone, que no sé cómo se diga. Pero bueno, el punto es, si tú en este momento, porque ahorita a lo mejor hablamos del caso de empezar en ceros, pero si estuvieras en el caso que estuvieras endeudadísimo con un préstamo bancario, que puede ser tu caso, que estás en números rojos y tienes estrés todos los días, no sabes cómo le vas a hacer, cómo vas a salir. Esto es el camino que he aprendido de los mentores con los que se puede salir de esas situaciones. Primeramente, si tienes un préstamo bancario que tienes, no sé, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 700,000, 800,000, y sigue aumentando mes tras mes por las dichosos intereses. Existe algo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como carta de tratado con el banco.
donde tú vas y hablas con el banco. Y pues tú hablas con ellos y les dices que sí te quiero pagar, pero no puedo. Los intereses ya se me fueron de control, esto y lo otro. Y la verdad es que te puedo pagar de tanto, dame chance de que te pague de cierta manera o que te pague de tanto en tanto, pero ya no me cobres intereses. Y pues los bancos no te habían dicho, o a lo mejor la gente allá afuera no te había dicho que esto existe y se puede hacer. El banco, hagan de cuenta que ven esto como es dinero perdido, nunca me va a pagar, nunca me va a dar nada. Entonces en estos casos el banco dice, te acepto tu trato, más me vale sacar algo de ahí, que no me pagues todo, que tiene que no me pagues todo, sacar algo de ahí, a no sacar nada. Entonces por eso se puede llegar a estos acuerdos con el banco, te paran los intereses y entonces ya no empieza a crecer más la deuda. Eso es ya un gran alivio. Los que te han tenido un préstamo bancario, que es un gran alivio no ver crecer por los intereses tu cuenta, que parece infinita y que nunca la vas a acabar de pagar. Ese es el primer paso. El segundo paso es aprender una habilidad y especializarte o hacerte muy bueno en ella. Todos mis más grandes mentores, todos los que ya son ricos, que tienen abundancia en todos los sentidos, iniciaron con él de esta manera, aprendieron una gran habilidad. Mi mentor Luis X Torres, él se hizo experto en ventas por internet. Mi mentor Carlos Mesa, él se hizo experto en marketing. Mi mentor Morris, él se hizo experto en el mundo fitness. Puede ser cualquier cosa que a ti te guste. Hazte experto en ese tipo de habilidades y empieza a desarrollarte en eso, empieza a ver cómo venderla, cómo monetizarla. Mi mentor de marketing, Carlos Mesa, él de repente había personas que pagaban un dineral porque querían que les hicieran sus campañas de marketing de los eventos que se hacían para cualquier tipo de conferencistas o para cualquier tipo de eventos de empresas, porque él sabía con su marketing cómo llenarle los eventos. Entonces, como él era el experto, se iban pasando la voz de, no, él es el bueno para hacer esto. Y así, mi mentor Luis X Torres se hizo experto en ventas por internet y pues empezó a vender un montón. Hay expertos inmobiliarios, hay expertos de todos los rubros, hasta de Matatena, hay expertos hasta espirituales, hay expertos psicólogos de matemáticas, este profe que en YouTube, ¿cómo se llama? Bueno, sí, Julio, por hacerse experto en matemáticas y ver las perspectivas de cómo vender esto, cómo monetizarlo, salió adelante. Siempre hay una manera. No te estoy diciendo que la manera va a ser fácil, va a ser sencilla, pero hay un camino y sí se puede salir de esa gran deuda. Espero y agarres este hack. Si esa es tu situación, no muchos sabemos que existe este tratado con los bancos. No es información que te la quieran decir, obviamente, porque quieren subirte intereses, quieren andarte sacando todo lo que se puede. Y se pueden llegar a todo este tipo de acuerdos en muchos de los préstamos de este tipo de cosas. Si ya estás atorado, obviamente, no te estoy diciendo que hagas estas cosas siempre o no. Esto es en un caso extremo, que ya estés atorado, que ya no haya salida, que estés en bancarrota. Pero aún estando en bancarrota, se le puede dar la vuelta a la situación. Bueno, si no, pregúntale a Trump. Ajá, que lo perdí todo otra vez. Pero bueno, con mucho cariño, con mucho amor hacemos estos capítulos. Obviamente, ¿cómo terminar con la pobreza a nivel mundial? Es una pregunta muy utópica y espero algún día la humanidad podemos llegar a una conciencia tan grande para terminar con este tipo de cosas. La primera manera de terminar con la pobreza es que tú salgas de ahí, porque así van a ser menos pobres y así vas a poder ayudar a los demás. Así, el primer paso, sal tú de la pobreza, después ya ves cómo ayudar a los demás. Entonces, bueno, con mucho cariño, no sé si esto quieren decir algo más, nos vamos a redes sociales. Estamos cool. Bueno, antes de pasar a mis redes sociales, sí les voy a dar una mala noticia a todos los que nos escuchan y nos ven. Está muy utópico, está muy romantizada la idea de que mi trabajo ideal es aquel que me encanta, que me gusta, aquel que disfruto más. Pero déjame decirte, amigo, amiga, amigue, que esa es una mentira. Nunca, o es muy difícil que logres encontrar el trabajo ideal, el que más te guste,
el así. Y te lo digo porque lo escuché la otra vez de un experto en ese sentido. Decía, no es la idea de andar buscando mi trabajo perfecto, sino mi trabajo hacerlo perfecto. ¿Cómo? No voy a andar buscando toda la vida aquel trabajo de mis sueños, aquel trabajo super guau, sino volverme tan experto en mi trabajo o en el que estoy, que se vuelva ese trabajo perfecto para mí. O sea, no andar buscando siempre de que, no, es que yo no salgo del hoyo porque ando buscando el trabajo ideal para mí. Sino más bien, mentalízate a que tu trabajo se vuelva ese trabajo perfecto que ames, que te apasione, que te guste. Si ya estás ahí es por algo. Entonces, vuélvelo tu trabajo ideal y vuélvete el experto en ese trabajo. Cuando te vuelvas el experto en ese trabajo, puedes decir, ok, no, tal vez no me gusta la empresa en donde estoy, pero ya soy un experto en la materia, entonces yo me puedo ir a donde se me dé la gana y ahí sí puedo encontrar ese trabajo súper experto, súper guau, súper genial, porque ahora yo soy el experto al que llegan las empresas y me consultan. ¿Por qué? Porque hice de mi trabajo mi sueño. Gente bonita, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García, para que vayan a seguirme. Saben que ya decidí, le voy a dar un giro a mi Instagram sobre todo. Y les voy a empezar a dar consejos fitness. Me voy a especializar ahí un poco en fitness y también un poco en negocios. Entonces ya todo el contenido que suba, aparte de ocio, que eventualmente subo contenido de ocio para mí o nomás porque me sentí mamado en el gimnasio y subí algo. Pero voy a tratar de que ya mi Instagram personal se vuelva un Instagram fitness, un Instagram de consejos de todo este mundo. Y pues también uno de consejos personales, que ese es donde sí soy un experto. Muy bien. Chicos, pues ahí me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en redes sociales, ahí Instagram, Facebook, TikTok. Y ahorita estamos en el canal de YouTube, ya lo estamos reviviendo. Gracias a los que nos han apoyado, ya estamos en 100 suscriptores. Empezando con lo poquito, pero Roma nos hizo en un día. Gracias, y ahí los invito a que se den la vuelta. Igual, suscríbanse y déjenos sus mensajes aquí en Qué Buena Pregunta. Bueno, mis redes sociales, David Paz en todos lados. Ahí estamos para, si quieren platicar, si necesitan un consejo, o si alguna vez necesitan desahogarse, pues ahí estamos para ayudar, lo que se pueda. Y las redes sociales de la banda Carga Positiva, creo que ya va a salir para cuando salga este capítulo. Es el viernes 25 la fecha de nuestra canción Tus Dediciones. Y ya salió, vayan a escucharla de todos modos. Está muy genial, está muy chida. Disfrútenla mucho, la hicimos con mucho cariño. Y mi carnal a lo mejor con un poco de dolor al escribirla. Las redes sociales del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Gracias por todo esto. Seguimos creciendo gracias a ustedes. Y pues bueno, el camino no es fácil, pero de eso se trata a veces, para que digas, soy una leyenda que se avienta las cosas más hardcore y poderosas, no soy alguien más del montón. Nos vemos hasta la próxima. Pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Entonces el pobre es pobre porque quiere. ¿Cómo estuvo el asunto? Rólense unos talentos.